Ok, entonces hemos estado compartiendo acerca del arrepentimiento y hoy quiero compartirles un poquito de lo que significa el arrepentimiento y cuál es el corazón de Dios con respecto al arrepentimiento, que espera Dios de nosotros. Y quiero empezar poniendo como base un versículo que mencioné la vez pasada que está en Primera de Juan 1:9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra maldad se refiere a toda injusticia. Injusticia no solamente lo que fue cometido contra nosotros, pero también injusticia es lo que nosotros cometemos contra los demás cuando respondemos a lo que ellos nos hacen. Porque muchas veces nosotros pensamos en términos de la sanidad interior como un proceso en el cual vamos a ser sanados de lo que otras personas nos hicieron. Sí, ya por fin no voy a sentir ese dolor. Sí, ya por fin voy a poder olvidar esa memoria tan horrible de eso que viví. Pero una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta cuando estamos en un proceso de restauración con Dios es que el pecado tiene dos vías. Hay una vía, la primera vía del pecado es el pecado cometido contra mí. Sí, me han hecho injusticias, sí, me han rechazado, me han abandonado, abusado, etcétera. Pero a su vez, cuando yo respondo a los abusos, cuando yo respondo a la ofensa, cuando yo respondo al agravio, yo estoy respondiendo también en mi naturaleza de pecado. Yo siempre pongo este ejemplo, porque es algo que me ha tocado a mí personalmente vivir muchas veces. Yo soy de esas personas que cuando voy en mi carro manejando, tengo que hacer un esfuerzo y ejercitar el dominio propio para no pelear con todo el mundo. Tuve que aprender a no pelear con todo el mundo, sino a bendecir a las personas. Porque cuando a mí se me atraviesa alguien que considero que es una persona desconsiderada, ¿cómo se le ocurre? Se cree el dueño de la calle, ya yo empiezo a hablar con los demás. No, claro, como tú eres el dueño de la calle, no como tú esto. Y me di cuenta que eso sencillamente era una respuesta en mi carne a lo que me estaban haciendo. Así que tuve que aprender de una forma chistosa, pero al mismo tiempo vergonzosa, porque hace muchos años, cuando mi hija mayor estaba chiquita, yo iba en el carro con ella y recuerdo que yo salía de una rampa de una expressway y, y la carretera se iba a unir con otra y vino un hombre y básicamente se me metió y me sacó de la carretera y yo me tuve que ir para la derecha y ahí ya no había carretera. Entonces yo bajé el vidrio de la ventana rapidísimo y asomé la cara y le dije: bruto, animal. Y en eso oigo la vocecita de mi hija chiquita que me dice: mami, te faltó imbécil. Y ahí fue donde yo me di cuenta y yo dije: no puede ser. Yo tengo que cuidarme de mis reacciones, porque no solamente es lo que otras personas me hacen a mí, es la forma como yo reacciono en mis emociones, en mi carne y en mi madurez contra otras personas. Así que Dios nos promete que Él es fiel y justo para perdonarnos de todas las injusticias, las dos vías del pecado. El pecado cometido contra mí, porque Él tiene el poder para venir y vendar nuestras heridas, como dice el Salmo 147. Y si quieren escuchar un poco más acerca de cómo Jesús es el sanador y venda nuestras heridas, pueden ir a mi canal de YouTube y pueden buscar Michelle Barrera Dugán. Y este domingo estuve predicando acerca de cómo Jesús venda nuestras heridas. Pueden encontrar ese mensaje allí. Sé que les va a ministrar. ¿Cuáles son las cosas que Dios promete en este versículo de Primera de Juan que acabo de leerles? Dios promete dos cosas. Él promete perdón y Él promete limpieza. La respuesta de Dios a nuestra confesión siempre va a ser la restauración. La restauración de nuestras vidas y la restauración de nuestra relación con Él. El ser hechos libres de toda culpa, de vergüenza y del engaño, que son las cosas que más nos duelen y más nos atan y nos hieren. Él nos perdona verdaderamente. Nosotros tenemos que tener una seguridad de que ahora somos completamente perdonados. Por eso
una de los versículos importantes y claves para el perdón es: a quienes tú perdonas los pecados, estos les son perdonados, pero a quienes se los retengas, a estos les son retenidos. Y otra versión dice: a los que sueltes los pecados, les serán sueltos, pero a los que se los retengas, les serán retenidos. Nosotros tenemos una autoridad dada por Dios para retener pecados y para soltar. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de los obstáculos para el arrepentimiento. A veces nos es difícil pedirle perdón a Dios, y algunos de los obstáculos que se pueden presentar en nuestro proceso de arrepentimiento son los siguientes. Un pecado que acecha constantemente. ¿Qué sucede? Que el fracaso, la vergüenza y la desesperanza rodean la vida de la persona que tiene un pecado que lo acecha constantemente. Una persona, por ejemplo, que está luchando con dejar la pornografía. ¿Qué sucede? Que ese pecado coloca en el corazón, en el alma de la persona, un peso, una vergüenza, una culpabilidad y aún una desesperanza, porque la persona llega a creer que nunca va a poder ser libre. Ha conocido tal vez una victoria temporal, pero para solo caer nuevamente en los pensamientos o en esa conducta que tanto aborrece. Yo no lo quiero hacer. Yo no quiero seguir odiando a esta persona. ¿Por qué? Si yo he perdonado, vuelvo a sentir esto. La persona se empieza a sentir culpable, se empieza a sentir hipócrita y ya no quiere pedirle a Dios de nuevo porque le da esta vergüenza con Dios. Ay, pero es que Dios va a creer que yo no estoy genuinamente arrepentido. No te dejes engañar por esa mentira, porque a Dios no le molesta ni Él nos juzga cuando nosotros vamos vez tras vez tras vez para ser libres de un pecado o de una conducta o un hábito que nos está haciendo daño a nosotros o a los demás. Dios no nos juzga de esa manera, porque Él no es hombre, Él no piensa como nosotros. Sus pensamientos están tan distantes de los nuestros como los cielos de la tierra. Entonces, al contrario, Él ve tus intenciones, Él ve tu deseo, Él ve tu perseverancia. El que quiere desanimarte, el que no quiere que vengas, el que no quiere que perseveres, el que no quiere que vuelvas y pidas perdón es el enemigo. Y Él pone esa vocecita detrás de ti que dice: eres un hipócrita, mira, lo estás haciendo de nuevo. Y tú que te dices un hijo de Dios, tú que te dices que eres un cristiano. Pero esa voz no viene de nuestro Padre Celestial, porque Él es un Padre que nos ama y Él está feliz de ver que nosotros estamos intentando. Yo recuerdo cuando mis hijos iban creciendo y estaban luchando con malos hábitos en su vida y me decían: mami, pero mira, vuelve a caer en esto. Y yo recuerdo que Dios me dijo: sé muy sabia en decirles: mi amor, Dios mira tu corazón y qué bueno que tú lo estás intentando. ¿Te arrepentiste? Sí. Entonces, ¿le pediste perdón a Dios? Sí. Bueno, eso es lo importante, pero tienes que seguir tratando. No podemos venir con un látigo castigador. Tenemos que venir con el mismo corazón de misericordia de Dios y así Él nos trata a nosotros. Es necesario que nosotros entendamos la naturaleza de perdón y amor incondicional de Dios. Y por eso es que muchas veces cuando un pecado nos acecha constantemente, nos cuesta trabajo volver a Dios. Es porque tenemos una imagen distorsionada de Él como Padre. Porque nosotros hemos tenido padres terrenales. Nuestros padres terrenales son humanos, son imperfectos. Ellos nos pueden amar y nos pueden tratar de dar lo mejor, pero ellos, recuerden que yo les estaba explicando que ellos mismos han sido heridos y hay muchas áreas de la vida de nuestros padres que no han sido sanadas en su corazón. Entonces, nosotros conocemos es un amor condicionado, pero cuando vamos a Dios el Padre, su amor es incondicional. El amor de Dios es completamente diferente. Él siempre está con los brazos abiertos y Él siempre quiere ver que volvemos a Él. Imagínate que tú tienes tu niño o tú tienes tu niña y tú ves que tu niño ha dejado como de ser cariñoso contigo y le preguntas: mi amor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no eres cariñoso conmigo? Y de pronto tu hijo te diga: ay, porque yo creo que tú estás enojado conmigo y tú no me amas y aquello que hice hace 3 semanas, tú todavía estás bravo conmigo. Eso no tendría sentido, porque los padres corrigen a sus hijos y luego olvidan ya las ofensas. Y nuestro Padre Celestial mucho, mucho más, en una gran medida. Él se requiere a Él mismo el perdonarnos incondicionalmente cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Por eso Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Tienes que saber que cuando vengas a Él, Él te va a perdonar y Él te va a limpiar. A veces pensamos que el pecado es demasiado grande. Un problema similar
ocurre como cuando el pecado te acecha constantemente. Si tú crees que tu pecado es demasiado grande, vas a pensar o vas a creer, o por el tiempo que has estado en él, que es demasiado horrible. Y lo que vas a hacer es que te vas a estar castigando a ti mismo, te vas a estar dando latigazos, te vas a caer en culpabilidad y vas a seguirle ese juego a ese espíritu de culpabilidad en vez de haber recibido ya en tu corazón, en tu mente espiritual y en tu espíritu la verdad de que Dios ya te otorgó su perdón. En ese momento te puedes estar sintiendo indigno. Ay, no, es que yo no merezco el perdón de Dios. Yo conozco ese sentimiento. Yo sé lo que es sentirse así. Muchas veces yo me sentí así con Dios. Hasta que Él me dio una palabra en Isaías que dice, no me enojaré más contigo ni te reñiré. Y entendí que Dios no está enojado conmigo. Dios está dispuesto siempre a perdonarme. Necesitamos entender que a pesar de nuestros sentimientos, el carácter y la naturaleza de Dios no cambian. Aún lo que pienso yo de mí misma, aún mi baja estima, aún en las áreas donde yo me desvalorizo a mí misma, Dios no me desvaloriza. Él tiene una alta estima de mí. Él entregó a su Hijo por mí. Así que ningún pecado es demasiado grande para que Dios no lo pueda perdonar. Lo tercero es si no tenemos conciencia del pecado, que es cuando estamos en la situación opuesta. No tenemos ni idea que estamos ofendiendo a Dios. No tenemos conciencia de que estamos haciendo algo que causa dolor al corazón de Dios. Y por lo tanto, no hemos entendido que necesitamos arrepentimiento. Por eso les decía en la clase pasada que es bueno venir donde Dios y decirle, Señor, pon en mí el arrepentimiento, muéstrame mis pecados, revélame lo que me es oculto a mí mismo. Cuando yo estoy en mi tiempo de intimidad con Dios, le digo, Señor, hay tantas cosas de mí que yo misma no puedo ver. Yo tal vez creo que estoy bien, que no le estoy haciendo daño a nadie. Y de pronto me encuentro con la sorpresa de que he ofendido a una persona y no era el deseo de mi corazón, ¿verdad? He ofendido a más de una persona. Gracias a Dios hay hermanos, hermanas, hay amigos que tienen la honestidad de venir y decirme, hiciste algo que me dolió. Y yo tengo la oportunidad, no de justificarme, pero de pedirles perdón y tal vez explicar la situación y lo que estaba sucediendo. Entonces tampoco podemos caer en el extremo de que estamos totalmente inconscientes de nuestro pecado. Otra razón puede ser porque estamos decepcionados de Dios. Y a algunas personas tal vez les cuesta trabajo entender esto, pero muchas veces cuando uno ha sufrido traumas o tragedias en la vida, o ha habido oraciones no contestadas, eso puede ocasionar que nuestro corazón le vuelva la espalda a Dios. Y créanme, eso sí sucede. O uno en el fondo cree que Dios no le está escuchando, pero no nos atrevemos a admitirlo. Dios no se ofende por tu verdad. Dios no se ofende cuando eres sincero con Él. Dios no se ofende porque eres transparente con Él. Es mejor que tú vengas y le digas, Señor, aquí vengo con mi verdad. Mi verdad es que he llegado a dudar de ti. Mi verdad es que he llegado a creer que me abandonaste. Mi verdad es que ha llegado a un punto que he llegado a pensar, Señor, que te olvidaste de mí, que le contestas tus oraciones a otras personas. Dios no se ofende por eso. Él no necesita que nosotros protejamos su honor. Él es Dios. Él está en su trono, Él gobierna y Él tiene todo bajo control. Pero sí es importante, como toda relación, que haya honestidad. Porque tú no quisieras tener una relación con nadie que no fuera transparente. Con Dios es lo mismo. A veces pensamos como Dios conoce todo de mí, no se lo tengo que decir. No, sí, tenemos que comentarle a Dios las cosas, tenemos que compartírselas, tenemos que hablarle como un amigo, tenemos que ser bien honestos con Él. Tenemos que llegar a tener con Él una relación de intimidad, una relación que sea real, tangible, no pretendiendo. Yo recuerdo muchos años, yo quería ser tan buena cristiana, tan buena hija de Dios, que pretendía, y lo único que uno hace es que comienza a fabricar un falso yo y a ponerse máscaras. Pero Dios no combina con las máscaras, a Dios le gusta la transparencia. Y yo empecé a sentirme cargada y cansada. Y no era culpa de Él, en realidad era yo misma, porque yo misma había decidido, Dios no se puede enterar de esto, o se va a ofender con esto. Eso venía de conceptos errados que yo tenía en mi interior. Pero una vez que esos conceptos errados de lo que es Él como Padre fueron cambiados y corregidos en mí, ya yo empecé a relacionarme con Él, como Él es de verdad. Y esos conceptos preconcebidos que estaban errados, yo los saqué de mi mente, renové mi entendimiento y me di cuenta que yo puedo venir a Él con lo que yo soy. Él me recibe como yo estoy, en mi condición. Muchas veces levantamos el puño hacia Dios cuando en realidad debemos estar levantándolo contra el enemigo.
El malo de la película aquí no es nuestro Dios. El malo de la película es Satanás. Y ustedes escuchan que las personas dicen, pero si Dios es bueno, porque hay sufrimiento en el mundo, porque hay tanta gente que pasa hambre, porque hay gente que muere. Dios no trae la enfermedad, Dios no trae la muerte. El enemigo y el pecado del hombre, el hombre que le ha dado la espalda a Dios, trae sobre sí las consecuencias del pecado. El malo de la película no es el Señor. Nuestro Dios siempre está buscando cómo restaurar su relación con nosotros. Él es el sanador por excelencia. Podemos recibir el perdón de Dios. Algunas personas se han dado cuenta que reconociendo en humildad su pecado y pidiendo perdón a Dios pueden experimentar una libertad increíble. Pero me he dado cuenta que hay muchas personas que les cuesta trabajo perdonarse a sí mismas. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y esa es una promesa gigantesca, saber que Dios borra nuestras rebeliones y Él no se acuerda más de mis pecados. Y si yo voy a Él y le digo, Señor, pero es que tú sabes, me siento mal porque aquella vez que yo tuve un aborto, aquella vez que yo hablé mal de fulano y le hice daño a tal persona, aquella vez que yo mentí, mira cuando yo hice aquello. Dios te dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Si Él borra tus pecados, Él ya no se acuerda más de ellos. Una vez que tú los has confesado, quiero ser bien clara en esto. Porque muchas personas dicen, no, ya cuando recibí a Jesús en mi corazón, Dios me perdonó todo. Sí, Dios te perdonó todo, pero es necesario en la medida que tú vas recordando los pecados que tú has cometido, que tú los vayas confesando. Porque dice la palabra que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Les voy a contar un testimonio tremendo de mi vida. Cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, comencé a tener unos episodios donde yo sentía que no podía concentrarme para estudiar y que había una nube, yo sentía que yo tenía una nube en mi cerebro y yo hasta estaba recién casada, le decía a mi esposo, yo me voy a hacer un examen porque yo debo tener un tumor, yo tengo algo en el cerebro, yo andaba paranoica y no podía concentrarme y me quedaba dormida mientras estaba estudiando. Y en una ocasión llegó una pastora a mi casa y ella conversando conmigo me dijo, tú sabes que siento de parte de Dios decirte una palabra, hay algo que te está preocupando y que te está aconteciendo. Le conté lo que era y nos pusimos a orar y me dijo, mira, Dios te va a mostrar cuál es el origen de eso que te está pasando. Y ahí mismo, en esa oración, Dios me reveló que hacía unos años yo había visitado, había estado de vacaciones en la isla de Puerto Rico, espectacular por cierto, y yo había hecho un voto interno. Y más adelante en una de las charlas les voy a explicar lo que son los votos internos y cómo ser libres de ellos. Es básicamente un decreto que tú mismo haces acerca de ti mismo. Yo había estado en una playa hermosa, estaba mirando al horizonte y me sentía muy abrumada con mi vida y sentía que no podía con la vida y que la vida era demasiado pesada para mí. Y viendo el horizonte y viendo dónde comenzaba el cielo y terminaba el mar, yo dije estas palabras en mi mente. El día que yo no pueda más con la vida, yo voy a cruzar la línea que divide el mundo de la cordura del mundo de la locura, porque esa línea es como la línea del horizonte. Y no me di cuenta que había hecho un voto interno y no sabía que esa decisión interna estaba ocasionando en mi interior que se desataran ciertas consecuencias que llegaron incluso a ser físicas. En ese mismo día yo me arrepentí de ese voto interno, le pedí perdón a Dios porque en mi ignorancia yo había tomado una decisión interna de perderme en el mundo de la locura y mi mente se estaba viendo ahora afectada físicamente. Cuando yo le pedí perdón a Dios, sentí literalmente que algo había sido removido de mi mente y yo tenía los ojos cerrados y cuando los abrí, mi visión había sido hasta enfocada. Empecé a ver las cosas hasta diferentes, como cuando tú tienes una cámara, un lente y lo enfocas. Exactamente así fue como lo que yo sentí. Y fue un testimonio real de algo que me ocurrió a nivel físico, pero que tenía un origen espiritual, por una decisión que yo había hecho, un voto interno. Y Dios lo quebró ese día cuando yo me arrepentí. Pero Él tuvo que revelármelo primero. Así que confesar específicamente las cosas que el Espíritu te revela tiene un poder inmenso y rompe las cadenas en tu vida. Y yo creo que podemos hacer una pequeña oración. Y si ustedes quieren acompañarme para decir algo como esto, Padre, dile, Padre, ahora que he perdonado a todos, te doy gracias porque yo puedo venir a recibir tu perdón. Así que vengo a ti.
a través de la sangre derramada de Jesús y el poder de su cruz para pedirte que me perdones por todos mis pecados. Yo reconozco y tomo responsabilidad por cada vez que he violado tus mandamientos, así como por la iniquidad que está en mi corazón. Espíritu Santo, gracias por obrar tu perdón en mi vida. Gracias por sanarme y por limpiarme de toda injusticia. Gracias, Padre, por restaurar mi comunión contigo. Y ahora, si tú te acuerdas en este momento o el Señor puso en tu corazón una ofensa, tan solo una, que tú hayas hecho contra Él o contra alguien, no dudes en este momento en decirle: Padre, perdóname, te pido perdón, confieso y me arrepiento y renuncio. Tal vez tu ofensa es que tú has tenido autorrechazo y tú mismo te has acostumbrado y has tomado un estilo de vida en el que te vives diciendo que tú eres un estúpido, que tú no sirves. Viste, eso me pasó porque yo soy un bruto. Debes pedirle perdón a Dios por eso, porque así no es como Él te ve. Él te hizo perfecto. Tú eres una obra completa en Cristo. Y el enemigo quiere impedir que tú llegues a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y cómo hace eso? Te pone esos pensamientos para que tú los declares, para que tú los confieses y tú manifiestes un autorrechazo. Puedes decirle: perdóname, Señor, yo renuncio. Yo no tengo ningún pacto y ninguna alianza con ningún espíritu de autorrechazo, porque ahora sé que tú me has hecho perfecto, a tu imagen y a tu semejanza. Perdóname por no entender qué tan valioso soy para ti. Yo renuncio a este autorrechazo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sana cada área de mi vida donde yo me he autorrechazado y revélame tu verdad. Y cada vez que tú le digas: revélame tu verdad, dale un espacio para que Él te hable y te muestre algo que tú no habías visto de ti mismo o algo de Él, de su amor, de su misericordia y de su cuidado hacia ti. Ahora estamos en posición de continuar hacia el paso siguiente, que es el de perdonarnos a nosotros mismos si es necesario. El perdón a ti mismo no depende de cómo tú te sientas contigo mismo. Si has estado guardando culpabilidad, si has estado autocondenándote o autodespreciándote o autoodiándote debido a algo que hiciste en tu pasado. Perdonarte a ti mismo puede ser necesario en este momento para que tú seas libre de esa autocondenación. El punto aquí, importante, que hemos estado hablando del perdón, es que tú llegues a recibir el perdón completo y absoluto de Dios. Y eso incluye, en muchas ocasiones, perdonarte a ti mismo. Y te quiero dar una base escritural para el perdón hacia ti mismo. Porque como tal, me vas a decir: no, pero es que no existe un versículo explícito que digas directamente que me debo perdonar a mí mismo. Pero cuando tú lees Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te das cuenta que número uno, el Señor dice que para amar a los demás primero nos debemos aprender a amar a nosotros mismos. Si no te amas a ti mismo correctamente, vas a amar a los demás como te amas a ti mismo. Y si tú te estás autodespreciando, eso es lo que vas a hacer con otros. Y también dice Marcos 11:25, que si tienes algo contra alguno para que tu Padre te perdone, perdona. Entonces ese alguno te incluye a ti, no solamente a los demás. Si tú tienes algo contra ti mismo, algo que por años no te has podido perdonar, este es el momento. Pero tu orgullo te puede decir: tu pecado es demasiado grande. No, la devaluación te puede decir: tú no mereces el perdón. Tú mereces seguir sintiéndote miserable. O el espíritu de falta de perdón te puede decir: no te perdones, tú no mereces, no necesitas. O tal vez hay un espíritu de odio hacia ti mismo que va a intentar trabajar en conjunto con ese espíritu de falta de perdón para que tú no seas libre. ¿Cómo lo vas a hacer hoy? Vamos a usar un modelo de oración personalizada. Tú le dices: Padre, porque ya tú me perdonaste, yo ahora escojo perdonarme a mí mismo, a mí misma. Yo escojo liberarme de esos espíritus de acusación, de odio, de juicio, de difamación, de error, de estupidez, de no estar a la altura de las expectativas, porque yo sé que en ti ya yo fui aceptado.
Escojo aceptarme tal como soy, porque tú me aceptas a mí. Escojo amarme porque tú me amas a mí. Yo declaro que de hoy en adelante me comienza a gustar mi manera de ser. Renuncia a ser como otras personas y a compararte con otros. Y empieza a amarte a ti mismo. Empieza a amarte a ti misma. Pon los brazos así como yo los tengo. Date un abrazo tú mismo, aunque te sientas ridículo. Qué rico que nadie te está viendo. Todos me están viendo a mí y yo no me siento ridícula. Porque yo sé que esto significa que yo me acepto como Dios me ha hecho. Y yo no quiero ser nadie más. Yo prefiero ser yo misma con mis errores, con mis defectos, e ir caminando hacia mi sanidad y mi restauración, pero decirle al Padre, no te equivocaste conmigo. Tú hiciste una obra perfecta. Ayúdame a caminar hacia mi completa y total restauración. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias por haberme acompañado a todos. Gracias, Mario, te bendigo. Gracias por haber estado, Fulmia. Gracias desde Barranquilla, qué lindo, te bendigo. Compartan la charla con otras personas. Yo sé que es de bendición y es muy importante. Ustedes saben, tú sabes, Mario, como pastor, que el perdón es una herramienta poderosa para destruir todas las artimañas del enemigo. Hasta la próxima, los bendigo. Un besito. Chao.